Mi roommate me roba dinero y yo le robé la pareja. Me llamo María, y si estás esperando una historia limpia, donde alguien aprende la lección correcta y todo termina con un abrazo y una moraleja, mejor detente aquí. Porque esto no fue así. Esto fue sucio, incómodo, lleno de decisiones cuestionables, y aún así lo repetiría exactamente igual. Todo empezó hace 2 años, cuando me mudé a un apartamento compartido en la ciudad. Yo tenía 27, un trabajo medio estable en marketing digital y una colección de malas decisiones amorosas que prefería no contar en voz alta. El departamento no era gran cosa, paredes blancas con manchas sospechosas, un refrigerador que sonaba como si respirara y una sala que olía permanentemente a café viejo. Pero era barato y eso era lo único que importaba. Mi roommate se llamaba Camila. Camila era de esas personas que entran a una habitación y automáticamente hacen que todo gire a su alrededor. No porque fuera particularmente amable, sino porque tenía esa energía intensa. Hablaba fuerte, reía más fuerte y siempre parecía estar a medio paso de algún drama. Al principio me cayó bien, era práctica, sabía negociar con el casero y tenía una lista mental de contactos para todo. Plomeros, repartidores, incluso alguien que arreglaba multas. Y luego estaba su novio, Sergio. La primera vez que lo vi fue un martes por la noche. Yo estaba en la cocina, en pijama, comiendo cereal directo de la caja cuando entró con Camila. Él traía una bolsa de comida y una sonrisa tímida que contrastaba demasiado con la forma en que Camila lo jalaba del brazo. «Ella es María», dijo Camila sin mirarme realmente. «Mi roomie». «Mucho gusto», dijo él y lo dijo de verdad, como si le importara. Ese fue el primer detalle que me llamó la atención. La gente ya no dice «mucho gusto», así. No pasó nada en ese momento. Ni tensión, ni miradas largas. Nada. Yo estaba demasiado ocupada sobreviviendo a mis propios problemas, cuentas atrasadas, un jefe insoportable y un intento fallido de relación que aún me mandaba mensajes a las 2 de la mañana. Pero las cosas cambian, siempre cambian. Camila y Sergio empezaron a pasar más tiempo en el departamento. Al principio, solo fines de semana. Luego, entre semana también. Después, prácticamente vivía ahí sin pagar renta, lo cual ya me molestaba, pero decidí no decir nada. No era mi estilo confrontar. Todavía. Fue en esos días cuando empecé a notar cosas. Sergio cocinaba. Y no hablo de hervir pasta o calentar algo en el microondas. Cocinaba de verdad. Salsas, carnes, cosas con especias que ni siquiera sabía nombrar. Y lo hacía en silencio, concentrado, como si fuera una especie de terapia. Una noche, mientras Camila estaba en el baño, él me preguntó, «¿Te gusta el picante?» «Depende», le dije. «¿Qué tan picante?» Sonrió. «Confía». Probé lo que estaba preparando. Me ardió la boca, sí, pero también me hizo reír, y no me había reído así en semanas. Ese fue el segundo detalle. El tercero llegó sin que lo buscara. Un viernes, después de cobrar mi quincena, dejé efectivo en un sobre dentro de mi cajón. No era mucho, pero era lo suficiente para cubrir algunos gastos. Al día siguiente, cuando fui a tomarlo, faltaba dinero. No todo, solo una parte. Pensé que me había equivocado, que había contado mal, pero soy obsesiva con esas cosas. Sé exactamente cuánto tenía. No dije nada. Pasaron unos días y volvió a pasar. Esta vez estaba segura. Mi primer impulso fue culpar a Sergio. Era lo lógico, era el extra en la casa. Pero algo no encajaba. Él no parecía ese tipo de persona. Y sí, lo sé, todos dicen eso antes de descubrir que estaban equivocados. Así que hice algo que no me enorgullece, pero que funcionó. Dejé una trampa. Puse dinero en el mismo cajón, pero marqué discretamente algunos billetes. Luego salí, fingiendo que iba a trabajar, pero me quedé cerca del edificio. Esperé, 1 hora, 2. Cuando regresé, el dinero había desaparecido. Y Camila estaba en la sala, tranquila, viendo su celular. «¿Saliste temprano?», me preguntó sin levantar mucho la mirada. «Sí», le dije. «Cambiaron unos planes». Fui directo a mi cuarto. Revisé el cajón vacío, respiré hondo. Luego volví a la sala. «Oye», le dije, «¿has visto un sobre con dinero?» Negó con la cabeza demasiado rápido. «No», mentía. Y no solo mentía, lo hacía mal.
No la confronté en ese momento, no grité, no hice una escena, porque entendí algo importante. Tenía que ser más inteligente. Esa noche Sergio llegó tarde, se veía cansado, se sentó en la cocina y empezó a comer solo. Yo me acerqué. ¿Sabes algo del dinero que falta en la casa? Levantó la mirada, confundido. ¿Qué dinero? Y su cara no era actuación, era genuina sorpresa. Ahí supe que no había sido él. Y ahí empezó todo de verdad. Durante las siguientes semanas, observé, escuché, noté detalles que antes ignoraba. Camila gastaba más de lo que ganaba. Compras impulsivas, salidas constantes, pedidos de comida caros, y siempre tenía una excusa. Me pagaron un extra, me deben dinero, luego te cuento. Nunca había luego. Una noche, mientras ella estaba afuera, Sergio y yo nos quedamos solos en el departamento. Era tarde, había silencio, y esa incomodidad extraña que aparece cuando dos personas empiezan a notar demasiado al otro. Camila no está bien, dijo de repente. Me sorprendió. ¿A qué te refieres? A todo, al dinero, a sus cambios de humor. Hizo una pausa. A cómo trata a la gente. Lo miré. ¿Y por qué sigues con ella? Se quedó callado. Porque no es tan fácil irse. Esa frase se me quedó grabada, porque yo sabía exactamente lo que significaba. A partir de ahí empezamos a hablar más. Primero cosas pequeñas, luego cosas personales. Historias, fracasos, miedos. Esas conversaciones que empiezan sin importancia y terminan siendo peligrosas, porque crean intimidad. Y la intimidad es el principio de todo. No pasó de inmediato, no fue un beso repentino ni una confesión dramática. Fue más lento, más real. Una noche, después de que Camila se fuera a dormir molesta por algo insignificante, Sergio y yo nos quedamos en la cocina, con las luces bajas. A veces siento que estoy viviendo la vida de alguien más, me dijo. ¿Por qué? Porque no soy feliz, pero tampoco hago nada para cambiarlo. Lo miré. Eso sí puedes cambiarlo. Me miró de vuelta. Y en ese momento lo supimos. No lo dijimos. No hizo falta. Lo que pasó después fue inevitable. El primer beso fue breve, casi un accidente, pero no lo fue. El segundo no tuvo excusas, y el tercero ya era una decisión. Sí, lo sé, está mal, no necesito que me lo recuerdes, pero hay algo que nadie dice sobre este tipo de situaciones. No empiezan como traición, empiezan como conexión, como sentirse visto, escuchado, elegido, y eso es adictivo. Mientras tanto, el dinero seguía desapareciendo, y yo seguía guardando silencio, hasta que un día decidí que no iba a ser la víctima en esta historia. Confronté a Camila, no con gritos, con pruebas. Le mostré los billetes marcados, las fechas, los momentos en que yo no estaba. Se quedó callada. Luego se rió. «Ay, María, no es para tanto». Esa fue su respuesta. No una disculpa, no una explicación. «No es para tanto». Algo en mí se rompió ahí. «Te vas a ir del departamento», le dije. Se cruzó de brazos. «No». «Sí, no puedes obligarme». Sonreí. «Puedo hacer que quieras irte». Y lo hice. No de inmediato, no de forma directa. Pero empecé a mover piezas. Hablé con el casero. Revisé el contrato. Descubrí cosas que ella no había leído. Condiciones que podía usar a mi favor. Y mientras tanto, Sergio y yo ya no éramos discretos. No en lo emocional. Él empezó a distanciarse de ella, a cuestionarla, a notar lo que antes ignoraba. Las discusiones entre ellos se volvieron constantes, hasta que explotó. Una noche, gritos, puertas, llanto. «Te estás volviendo loca», le gritó él. «Tú estás cambiando», respondió ella. Yo estaba en mi cuarto, escuchando todo, con el corazón latiendo demasiado rápido. «¿Hay alguien más?», preguntó Camila. Silencio. Ese silencio lo dijo todo. Cuando Sergio salió del departamento esa noche, no regresó con ella. Regresó conmigo. Camila se fue 2 semanas después. No por dignidad, por presión, por incomodidad, por perder el control, y yo me quedé con el departamento. Y con su novio. Suena frío, lo sé, pero aquí viene la parte que nadie espera. No todo fue perfecto. Porque cuando consigues algo de esa forma, siempre hay un costo. Sergio y yo lo intentamos.
De verdad lo intentamos. Pero había algo ahí, una sombra, una duda constante. Si él pudo hacerlo con ella, ¿podría hacerlo conmigo? Y si yo fui capaz de esto, ¿qué más sería capaz de hacer? Las preguntas empezaron a pesar más que la conexión. Las discusiones empezaron a aparecer, pequeñas al principio, luego más grandes. Hasta que un día, en esa misma cocina donde todo empezó, nos miramos y entendimos. No podemos construir algo limpio sobre esto, dijo él. Tenía razón, nos separamos, sin drama, sin gritos, solo cansancio. Hoy vivo sola. Sigo trabajando en lo mismo, sigo tomando café en esa cocina que ya no huele a lo mismo. A veces pienso en todo lo que pasó, en el dinero, en la traición, en el amor, si es que eso fue amor. Y siempre llego a la misma conclusión. No fui la víctima, no fui la heroína, fui alguien que eligió y vivió con las consecuencias. Y sí, si me preguntas si me arrepiento, la respuesta es no. Pero tampoco lo recomiendo. Si te gustó el video, deja un like y suscríbete para seguir compartiendo más historias y relatos que te atraparán de principio a fin y te harán ver la vida desde diferentes perspectivas. Aquí Pablito te cuenta y nos vemos en el próximo video.